el incremento del salario mínimo. He dicho. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Carmona. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los dirigentes sindicales y particularmente los dirigentes de la CUT presentes en la tribuna, con lo cual muestran su consecuencia para asumir con plena responsabilidad las tareas que el movimiento sindical les ha encomendado. Y eso incluye seguir de cerca un debate tan importante y de tanto impacto en la vida de los trabajadores. Para quienes sostenemos en forma irrebatible que son los trabajadores los que producen la riqueza de un país, obviamente que la brecha de la desigualdad, la concentración de la riqueza son una vergüenza de una sociedad que se supone civilizada en el siglo XXI y que a su vez con demagogia se trata de comparar con otras realidades y con otra situación de calidad de vida de los trabajadores. Por tanto, defender eso establecido y defender el origen de cómo se creó esta situación de la vergüenza de la desigualdad, que no es otra cosa que sostenido en un modelo neoliberal que normalizó, hizo casi fe religiosa en que la explotación absoluta y relativa de los trabajadores formaba parte de lo que era el paisaje natural de un país. Todo lo que se haga en contrario, para mi gusto, tiene un profundo contenido democrático, porque permite que acceda a la riqueza la mayoría de la sociedad, empezando por los trabajadores. Y va en cuestión directa a este modelo instalado a sangre y fuego bajo dictadura, el modelo que le quitó a los trabajadores sus derechos. De ahí que no se puede contextuar este debate si no es vinculado a la reforma tributaria. Reforma tributaria que busca redistribuir la riqueza por la vía de aumentar los tributos a quienes concentran una cantidad desproporcionada de riqueza. Si eso incluye a quienes tenemos tareas públicas, tal como lo ha dicho otros colegas, a través suyo, presidente, vinculada a lo que son las dietas parlamentarias, todos saben cuál es la posición del Partido Comunista al respecto de si ese debate debemos instalarlo, abordarlo y corregirlo. Está toda nuestra disposición porque lo ha estado siempre. Pero ya decía, la reforma tributaria permite una redistribución de la riqueza, porque hace que los que más tienen le aporten como corresponde al erario nacional para asumir las tareas de país. Si además esa reforma se vincula a la reforma de la educación, que garantice educación pública de calidad, cobertura universal y gratuita, y no permita el lucro en la actividad educacional, eso redunda también esencialmente en lo que son los compromisos que deben contraer la familia, los trabajadores, para que sus hijos vayan y desarrollen el sistema educacional. Pero la otra parte, para corregir el tema de la distribución y hacer justa la economía, es elevar los sueldos y salarios de los trabajadores, acercándolo a lo que ellos aportan a la economía. Y aquí, claro, dada el modelo reinante, se asocia esto solo a la defensa de un salario mínimo, que a la fecha es de verdad el único mecanismo de defensa que tienen los trabajadores para no seguir siendo hiper y super explotados. Pero esa no va a ser la fórmula que los trabajadores tuvieron, ni la que ellos tienen por organización, por conocimiento de causa de cómo cursa la economía en el vínculo con el servicio o empresa en que ellos estén, y por lo que corresponda a ellos reciban como ingreso. Por eso que este salario mínimo, que viene a indicar que la propuesta programática de la nueva mayoría que representa a la presidenta Michelle Bachelet
no tenía letra chica en lo que se refiere a sus compromisos cuando convocó a respaldar este proyecto. Allí estaba establecido. Bien lo decía el diputado Teller, a través suyo, presidente, recordando cómo se había comprometido al país y a los trabajadores a alcanzar en la mitad del periodo presidencial un salario mínimo igual a los 250.000 pesos. Para mí lo más importante, porque no cabe duda, el salario mínimo o los salarios promedios que tienen los trabajadores en Chile no permiten asociar que toda persona que está en el mundo laboral y que le aporta a la economía del país esté sobre la línea de la pobreza. Es decir, hay mucha gente vinculada al mundo laboral que está en zona de pobreza y muy por debajo de ella. Creo que por los planteamientos públicos de la CUT y de los trabajadores en general y por la disposición del Gobierno, se establece una agenda de debate que permitirá legislar sobre cuestiones claves a la hora de defender el ingreso. Y esas son las reformas laborales que aquí se han explicitado, serán de debate el segundo semestre en el Congreso Nacional y por tanto en esta Cámara. Porque plantearse el fortalecimiento del momento sindical por la vía de la titularidad del sindicato respecto a los logros que en una negociación estos alcancen, es fortalecer el sindicato, es hacerlo más grande, más amplio y por tanto más exigente en cuanto a sus exigencias y expectativas. El plantearse que en ese debate de salario el piso debe ser lo alcanzado en el periodo anterior es no permitir que después de un debate salgan los trabajadores con salarios menores a los que tenían y eso sea un elemento de chantaje, de manipulación que muchos empleadores tienen cuando se trata de pequeños grupos de trabajadores que deben negociar. El plantearse que en el concierto de la negociación colectiva el derecho a huelga sea efectivo, es decir, sin reemplazo. El empresario que no está dispuesto a conceder en un debate lo que los trabajadores están exigiendo con rigor y responsabilidad, tiene que atenerse a lo que significa una huelga y no puede reemplazar y hacer de esto casi una referencia folclórica para decir que en Chile hay huelgas. No, deben haber huelgas, es que la hay, pero deben ser efectivas por la vía de que son el recurso democrático que tienen los trabajadores para nivelar o intentar equiparar esa relación capital-trabajo que siempre la legislación laboral debió haber protegido, haber apoyado, haber respaldado. Entonces creo que está en el contexto de abrirse paso a que finalmente caminemos a una sociedad en que la riqueza se distribuya con un sentido de proporción y con acceso de ella en primer lugar a los trabajadores y que el trabajo, el digno trabajo de las personas que están en el mundo laboral se vinculen a una sana expectativa de alcanzar una mejor calidad de vida. Estas razones, y debo decirlo sin ningún tipo de inhibición, la posición en lo que se refiere a la bancada del Partido Comunista, que marca la Central Unitaria de Trabajadores, rompiendo con ese prejuicio para algunos en que la dicotomía era obligatoriamente contradicción excluyente entre las tareas de representación y las tareas del movimiento sindical y social, esa posición, esa amplitud, esa mirada en función de los intereses de los trabajadores, nos hacen decir claramente que, o reiterar, como lo dijo Teller, nuestra bancada va a apoyar este proyecto una vez que se someta a discusión. Es todo. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.